Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal, amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el capítulo número 7 con dos grandes personajes el día de hoy de los negocios de reclutamiento. Mi amigo Bruno Díaz de Talento AB. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y pues un invitado especial, Carlos Higuera de Grupo Trevé. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, tu primera vez por acá. Así es, muchas gracias por la invitación, un gusto el estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Bruno ya nos había visitado acá en la primera temporada con otro formato. Ahora pues ya estamos en este formato grupal de gente del mismo gremio, ¿no? Y pues en su caso estamos en temas de reclutamiento. Queremos saberlo todo sobre ello. Y antes de empezar, platíquenme un poquito de su background, de su empresa, a qué se dedican, de dónde vienen y vamos picando piedra por ahí, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, empezamos de este lado entonces. Sí. Bueno, pues ya lo comentábamos, mi nombre es Carlos Higuera. Iniciamos una compañía de outsourcing hace ya algunos años, prácticamente 18 años para temas prácticos, y empezamos a dar servicio a maquiladoras. Fue como lo iniciamos en ese tiempo, ¿no? Y empezamos a crecer, ¿no? En un punto llegamos a tener más o menos 5,000 colaboradores que trabajaban obviamente con diferentes plantas de nuestros clientes, ¿no? Y durante ese tiempo también hicimos otra división que era de manufactura ligera, ¿no? Que con el paso de los años se convirtió, digámosle, en un maquinado de certificación aeroespacial. Entonces fue como una maquila, un contract manufacturing de tipo maquila, ¿no? Y la tercera unidad de negocios fue una empresa que iniciamos con una aplicación para los propios empleados, en donde ellos físicamente podían checar ahí su registro de pago, sus vacaciones, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, inició como una iniciativa para nosotros, o sea, como una aplicación para nuestros propios empleados, pero luego la consolidamos y hicimos otra empresa de ello, ¿no? Entonces, okay. Ahora esa es otra división. Ok, súper bien. Pero la segunda, ¿cuál era? Esa no me quedó muy claro. La de es un centro de maquinado. Okay. O sea, va a ser partes metálicas okay. con fin aeroespacial. Ya es un tema más de ingeniería, digamos. Súper okay. Temas de ingeniería. Okay. Así es. ¿Tú eres ingeniero? No, soy administrador de empresas. Okay. Pero pues salió ahí la oportunidad y vámonos. Sí, así. Yo ahorita les cuento un poquito más al respecto de esa división. Es todo. Buenísimo. Bruno, platícanos de ti. Diría por dos de la vez pasada, pero es diferente, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque ya en esta segunda temporada han venido invitados, que ya tenemos un capítulo completo de ellos. Ya lo tenemos tuyo también para que se vayan a la primera temporada, pero nada más danos un background así rapidito, pues para que vayan agarrando contexto de este episodio, ¿no? Ok, pues mi nombre es Bruno Díaz, de profesión soy psicólogo organizacional, tengo una maestría en administración, me especialicé en recursos humanos. Tomé un curso en marketing estructural, marketing digital. Me especialicé en endomarketing, en el tema de recursos humanos con el marketing. Y actualmente pues, soy docente en Ibero, en CETIS Universidad, en UNEA y en Unipac. Y pues me especializo más en esas áreas, ¿no? Talento humano, recursos humanos en las clases. Y en la parte de la consultoría en AB, pues nos dedicamos a estructurar empresas. Ok. Talento AB se llama tu empresa, ¿no? La unidad de talento, sí, es AB, tiene la división de talento ahorita y está AB Negocios. Ok. ¿Y en AB Negocios qué es lo que hacen? Estructuramos el setup administrativo okay. para que arranque una empresa. Y en talento la estructura de talento. Todo lo que es recursos humanos, los procesos, procedimientos, políticas, todo lo referente. Ok, buenísimo. Bueno, para iniciar, me gustaría que platicaran por qué iniciar una empresa de reclutamiento. O sea, ¿cómo fue con ustedes ese inicio? Si ustedes ya tenían como que esa visión, se dio la oportunidad, trabajaban en algo de eso. Platíquenme un poquito como de esos inicios, cómo una persona llega a tener una empresa de reclutamiento. Y también me voy adelantando. Sé que eso ha cambiado últimamente porque pues antes se usaba mucho el outsourcing, no sé si todavía exista o no sé cómo funciona y quiero que me platiquen de eso porque sé que como que ha habido ahí ajustes, ¿no? En los últimos tiempos. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Bueno, Claro, creo que sí, me toca. tú, por respeto. Gracias. Bueno, pues fíjate que a mí me tocó trabajar en recursos humanos en las maquiladoras durante 10 años, ¿no? Tuve la oportunidad de colaborar en una empresa que hacía producto médico. Pues la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Esta compañía era una empresa americana, con obviamente pues, su estructura americana. Y después de ahí me tocó irme a una empresa japonesa, donde aprendí obviamente el management estilo japonés, ¿no? Que son muy diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿En qué estabas en esas, perdón? En esta última era una de electrónica, ¿no? La primera se llama, bueno, en aquel entonces era Kenmex Kendall, que ahora pues ya tiene otro nombre. Y en la segunda empresa era Pioneer Speakers, que hacíamos las bocinas para los automóviles, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, la verdad es de que aprendí muchísimo de ambas compañías. El estilo americano es un estilo muy rápido, donde trabajas por objetivos, ¿no? Entonces te dan un proyecto, un objetivo y tú lo tienes que concluir, ¿no? En el estilo japonés es completamente diferente. Es un colectivo donde todos trabajan y colaboran precisamente para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces la mecánica que tienes que seguir es muy diferente. En el estilo americano es prácticamente tú solo o con un equipo pequeño en donde tu objetivo está muy claro y muy definido y vas contra el tiempo. En el estilo japonés es exactamente lo opuesto. No importa tanto el tiempo, obviamente sí hay fechas límite y todo, pero es más el consenso lo que importa más que el objetivo a alcanzar, ¿no? Entonces la mecánica de trabajo es muy diferente, ¿no? Para mí eso fue un gran aprendizaje, ¿no? El entender ambos mundos, y eso me permitió con el paso del tiempo, cuando me separé ya de la industria maquiladora, había trabajado con proveedores que nos daban el servicio de reclutamiento, ¿no? Entonces era muy útil porque en lugar de tener que estar haciendo contrataciones y después dejar ir al personal, esta empresa lo hacía. Entonces era muy conveniente, ¿no? Levantabas el teléfono y dices, oye, pues necesito 50 personas para tal día, ¿no? Y ahí te las tenía, ¿no? Entonces era muy práctico, ¿no? Entonces en lugar de estar haciendo carpas, volanteo, reclutamiento y todo eso, pues nada más levantabas el teléfono, ¿no? Era muy práctico, ¿no? Entonces de ahí fue la primera incursión que tuve con lo que era la parte de reclutamiento, la parte del outsourcing. Y dije, bueno, pues esto no es mal negocio, ¿no? Ya después de ahí me tocó colaborar un tiempo con una compañía que hacía justo eso. Y pues aprendí ahora sí la mecánica, pero desde el lado del proveedor. Okay. Entonces digo, o sea, tú eres la persona que las contrataba. Correcto, en la maquiladora a mí me tocaba okay. contratar el servicio. Ya. Y luego pasé con un proveedor que justo hacía esa función y ahí aprendí el manejo en la administración, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se da la oportunidad, se monta el negocio y pues empezamos a trabajar, ¿no? En esa ocasión, cuando iniciamos, éramos dos socios, ¿no? Y pues una persona era la parte operativa y yo era la parte administrativa, ¿no? Entonces, pues llevábamos ahí el conjunto de las actividades. Al principio, pues una porción muy pequeña de empleados y demás que fueron creciendo con el tiempo, ¿no? Y pues llegamos a ser un grupo muy grande en ese sentido, ¿no? Hasta que finalmente la parte del outsourcing se vuelve ya ilegal y pues se deja de hacer, ¿no? ¿Eso en qué año fue? ¿Cuándo iniciaste con Grupo Treve? En el 2008. Ok. Así es. Entonces, pues todo este tiempo pues, hemos aprendido al respecto de ello, ¿no? Ok, interesante. ¿Cómo fue por acá, Bruno? Pues fíjate, tal vez Carlos ni se acuerde, pero yo trabajé para Carlos hace 14 años. Ok. Cuando era People. Y estaba en reclutamiento con él. Digo, después de ahí empecé con otros lugares. Pero ¿cómo empecé yo en el reclutamiento en el negocio? Meramente fue era un proyecto de universidad. Era la tesis de cómo era un negocio de outsourcing. Y lo presenté y nunca pensé que íbamos a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces lo presentamos. En ese momento ya trabajaba con Alberto. Y nos salimos. Fue como decisivo salirnos de esa empresa donde estábamos. Y me marca un cliente, oye Bruno, pues necesito reclutamiento. Y yo no, estoy administrando PlayStation. O sea, tu socio actual y tú trabajan para otra empresa. Así es. Entonces me marcan y, oye, necesito gente, ¿no? No, pues ya no me dedico a eso. Busca a Alberto, él está allá, ¿no? Ok, pues le marcan a Alberto y Alberto, sí. Y me marca Alberto, oye, necesitamos buscar gente. Y yo ya no estoy ahí. O sea, pues no. Sí. Entonces de ahí se empieza la manera de reclutar, ¿no? Entonces nos tocó también los cambios, justamente, ¿no? Vivimos los cambios del outsourcing al reclutamiento y que a pesar de que dicen que no existe la subcontratación, se sigue manejando. Obviamente, pues es una
neblina, ¿verdad? Pero aún así sigue existiendo. Hay diferentes estilos de la subcontratación o la tercerización incluso de personal, que pues es una línea delgadita, ¿no? O sea, entre el outsourcing y los servicios de profesionales de prestación de servicios, que es el REPSE, ¿no? Sí. Ok, platíquenme eso. Primero de esa estrategia del outsourcing, que pues dices que ya no se usa. ¿Qué era el outsourcing? ¿Por qué las empresas lo utilizaban? ¿Y cómo ha evolucionado ahorita? O sea, ¿en qué año ya dejó de ser ilegal? ¿Qué pasó con todas las empresas pues, que vivían de eso? ¿Cómo evolucionaron, no? ¿Qué te parece si inicio yo? Platico por qué funciona o funcionaba el outsourcing y ya tú concluyes en lo actual. Ándale. Mira, el outsourcing como tal es terciarización, es la palabra en español, o subcontratación. Y funcionaba muy bien en aquella época porque a diferencia de otras regiones del país donde hacían el outsourcing para simular una operación, aquí sí era real. Es decir, varias empresas maquiladoras del sector médico, aeroespacial, automotriz, electrónico, contrataban personal pero en diferente temporada. Entonces eso era muy funcional para nosotros como proveedores porque podíamos otorgar el talento que requerían las maquiladoras en el tiempo que lo requerían. Es decir, el ciclo, por ejemplo, de la industria médica es muy determinado y tiene cierta estacionalidad a lo largo del año. La electrónica tiene otra. Por ejemplo, para que te des una idea, la electrónica cuando es el Super Bowl, meses antes ellos se preparan para armar televisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer un alto stock para que cuando sea Thanksgiving o el Super Bowl o eso tengan suficientes televisiones en Walmart, Target, etcétera, para poder hacer la venta. Entonces meses antes se preparan y contratan mucho personal. Y empiezan a hacer mundos de televisiones, ¿no? Entonces, ese ciclo está muy marcado a lo largo del año. O sea, ya se sabe en qué periodo, en qué temporada, en qué año. O sea, está súper marcado, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, lo que hacíamos nosotros, las empresas nos decían, oye, pues en lugar de yo estar contratando 1,000, 2,000 empleados y luego dejándolos ir después de unos meses, ¿por qué no mejor tú me das el servicio? Entonces, lo que nosotros hacíamos, contratábamos a esas personas, estaban en nuestra nómina, y estos empleados se presentaban a trabajar con el cliente. Pero una vez que se terminaba el proyecto, o sea, esa estacionalidad de las televisiones, hablando de este ejemplo, nosotros, en lugar de correrlos, o por así decirlo, o en lugar de dejarlos ir, los movíamos a otra empresa que necesitaba este ciclo, ¿no? Este pico de producción. Entonces, es lo que hacíamos. Administrábamos esos picos de talento que se requerían, pero entre diferentes tipos de industrias. Entonces, esa era nuestra función. Éramos un amortiguador, un colchón que funcionaba justo para eso, ¿no? Y era muy conveniente para las empresas porque ellos ya no tenían que centrarse en el reclutamiento. Una maquiladora, su función no es reclutar, es producir. Entonces, si tú le quitas esa función, pues ellos se vuelven más eficientes en lo que tienen que hacer, que es producir correctamente al costo adecuado, ¿no? Entonces, esa función era bastante compleja porque tú sabes que el talento humano pues tiene una variedad de cuestiones y de necesidades diferentes, ¿no? Entonces, pues había diferentes turnos, personas que querían solo trabajar fin de semana, unos que querían de noche. Entonces, nosotros buscábamos entre todas las opciones de la industria cuál era la que mejor se acercaba a la necesidad de la persona. Entonces nosotros decíamos, oye, pues dije, tengo en la empresa fulanita, está más o menos en lo que tú requieres y el sueldo está bien, tiene transporte y demás. Entonces le vendíamos esa vacante. Y la persona decía, pues voy y pruebo, ¿no? Si no le gustaba o no le acomodaba el horario, lo que sea, pues llegaba con nosotros de nuevo y decía, oye, pues es que no, el supervisor no me gustó, o la empresa, o está muy oscuro, o está sucio, o lo que sea, ¿no? Y decía, mira, tenemos otra. Entonces así estábamos. Entonces la persona en realidad no tenía que estar cambiando de chamba. Lo que hacía, se venía con nosotros y nosotros lo volvíamos a acomodar en otra empresa. Entonces, eso era el outsourcing antes, ¿no? Entonces, funcionaba muy bien para todas las partes, ¿no? Claro que hubo abusos y hubo malos manejos, ¿no? Como todo, ¿no? Pero al final de cuentas, sí era una necesidad cubierta de manera real, ¿no? Sí. Entonces, eso era en sí el outsourcing, ¿no? Entonces, con los cambios que vienen, pues se cancela o se prohíbe el outsourcing y cambia de forma, ¿no? Cambia de estructura. ¿Fue ese cambio, perdón? En el 2018, si no mal recuerdo. Sí. 2018. 18, 19, si no, por ahí fue más o menos. Okay. Entonces, ahí concluye y pues los esquemas tienen que cambiar, ¿no? Y ahora sí, te toca. Y justamente, ¿no? Tomando de la partida de Carlos, ¿no? O sea, el mal uso de ese servicio de las empresas que contrataban el outsourcing, pues era la parte de la desobligación. Porque al final lo refiere, ¿no? La tercerización, pues yo no soy tu patrón, o sea,
te contrató Carlos, pues vete con Carlos, ¿no? O sea, no mi liquidez, no, pues vete con Carlos, mi finiquito con Carlos, ¿no? Y al final la maquila de una manera se lava las manos. Entonces entra la reforma del REPSE, que es la parte de la prohibición del outsourcing o la tercerización del personal. ¿Por qué cuestión? Porque si se hubiese dado un buen uso de este servicio, todavía seguiría, pero el abuso fue de dejar de pagar cuotas patronales, el IMSS, el Infonavit, incluso finiquitos o liquidaciones a personas. Okay. Y todavía, de hecho, existen demandas de aquel entonces en Junta de Conciliación y Arbitraje y que siguen en juicios. ¿Por qué cuestión? Por la mala praxis. Entonces, el día de ayer hablaba un amigo, decía, todo en exceso hace daño. Pero si se controlaba o se daba un buen uso, pues increíble. Entró el REPSE. El REPSE pues es la parte de servicios profesionales, pero ya no es una tercerización, ¿no? Siempre y cuando el trabajador trabaje dentro de tus instalaciones, pues necesita tener el proveedor ese REPSE. Estar dado de alta, tener opinión positiva del SAT, del IMSS, del Infonavit incluso. Porque si no, pues no pueden operar y se necesitan dar de alta los contratos de servicios en la misma plataforma del REPSE. Pero igual como una tercerización. Es una tercerización especializada. Okay. Y esta se basa en tu acta constitutiva, ¿no? Si es una persona moral. Si dentro, como bien dijo Carlos, la maquila se dedica a producir, no se dedica a reclutar, no se dedica a contratar personal. Entonces, un ejemplo, viene una maquila con Carlos o conmigo y es como, oye, necesito que me recluten gente, que me administren personal, podemos dar el servicio porque nosotros nos especializamos en eso. Ellos nos especializan y sin problema podemos tener personal o colaboradores de nosotros dentro de esa empresa por el mismo REPSE. Okay. Pero el REPSE también viene con un candado. Yo no puedo darte un servicio que se dedique igual que el tuyo. Un ejemplo, tú eres de marketing, pues yo no te puedo dar el servicio de marketing por medio de una persona, porque ahí choca. Entonces ya no es una tercerización, ya hay una simulación. Pero ahí. Vamos a decir, un abogado, si me lo puedes asignar o no. Sí, se puede asignar porque tú no te dedicas a parte de un despacho de abogados, te dedicas a marketing. Que esa es la tercerización, o digamos la evolución del outsourcing. Ajá, y la parte del outsourcing, pues digo, su traducción literal es una fuente externa. Uh-huh. Entonces ya de ahí empiezas a ver el servicio de una manera externa de lo que tú necesitas, no de lo que tú haces. Entonces el REPSE viene con eso. Y dentro del outsourcing o la tercerización de personal en México ya se catalogó incluso como lavado de dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, te descubren. ¿A poco? Sí, o sea, son multas, sí. O sea, son multas y en la parte muy delicada, pues ya incluso te pueden resguardar, ¿no? Uh-huh. Hasta que se demuestre lo contrario. Ok. ¿Cómo evolucionaron las empresas, en su caso, para adaptarse a eso? Porque imagino que fue un golpe tremendo, ¿no? Sí. O sea, ahí se movía todo y de repente, oye, pues ya no puedes, a lo mejor tu fuente principal de ingreso de tu empresa ya no va a ser tu fuente principal porque ahora es ilegal, ¿no? De un día para otro. Entonces, ¿cómo se adaptan a eso? En nuestro caso, digo, ocurrieron dos cosas casi simultáneas, no al mismo tiempo, pero sí con poco tiempo de diferencia. Una de ellas fue precisamente la prohibición que comentaba Bruno y la otra fue el tema del COVID, la pandemia, ¿no? Entonces, estos dos factores nos hicieron a nosotros replantear el negocio, ¿no? La estructura, ¿no? Les había comentado en un principio que tenemos otras divisiones de negocio, ¿no? Que afortunadamente tiempo atrás ya habíamos sembrado, ¿no? O sea, habíamos hecho la parte de poner la semilla, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, lo que nosotros hicimos es, sabes que el outsourcing, pues para empezar tenemos un montón de personal, ¿no? O sea, tanto la estructura interna como los colaboradores que estaban afuera, pues eran un mundo, ¿no? Entonces, pues empezamos a dejar ir al personal poco a poco. La gran parte de ellos fueron absorbidos por las propias maquiladoras. Dijeron, sabes que pues el talento yo sí lo necesito, pues me lo quedo. Entonces, digo, esa parte realmente fue relativamente sencilla, ¿no? El otro punto fue los colaboradores que teníamos dentro de la organización, ¿no? Porque pues era una estructura muy sólida, muy grande para cubrir toda esa necesidad. Y pues de repente nos dijeron, ¿sabes qué? Pues tu negocio principal se acaba, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un downsizing en este sentido, o sea, tuvimos que compactarnos y pues empezamos a hacer los ajustes necesarios, ¿no? Una parte de ello también fue cambiarnos de oficina, porque pues ya las oficinas nos quedaban demasiado grandes para lo que hacíamos, ¿no? Para que te des una idea, para administrar todo este talento, tenemos una nave industrial que hicimos oficinas prácticamente, ¿no? Okay. Entonces, cuando esto cambia, pues era un elefante blanco, ¿no? O sea, lo tenemos ahí en el cuarto y pues el pobre elefante ni se podía mover, ¿no? Porque aparte estaba hecho para oficinas, ¿no?
Entonces, finalmente dejamos esa ubicación y nos cambiamos a prácticamente puras oficinas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer división ya de las operaciones. La parte de manufactura que les había platicado se mueve a otra ubicación y ahí empezamos ya a procesar o hacer procesos de pura manufactura, ¿no? Y en la otra ubicación, pues fueron puras oficinas, ¿no? Con la respectiva reducción de personal, ¿no? Interno me refiero, ¿no? Entonces, eso fue parte de la adecuación en un inicio. Te estoy hablando de eso prácticamente hace 5 años, ¿no? Al día de hoy, lo que estamos haciendo en cierta manera, y solo como introducción, ya la parte de lo que es reps, eso nosotros ya no lo hacemos. O sea, completamente nos salimos de ese negocio, ¿no? Okay. Y lo que hacemos ahora es un servicio que está muy de moda, que es como el Nearshoring Staffing, que es para las empresas en California que quieren tener, California, Arizona, etcétera, que quieren tener talento en México. Nosotros se los contratamos a través de nuestra empresa, ¿no? Okay. Pero es un talento ya no a nivel operativo, sino es más bien un talento a nivel administrativo. Son ingenieros, contadores, diseñadores, etcétera, ¿no? Entonces son personas que pueden trabajar remotamente y que pueden tener sus juntas y demás vía Zoom, ¿no? O sea, vía virtual, ¿no? Entonces es un esquema diferente, ¿no? Sí sigue siendo algo relacionado con el manejo del talento, pero ahora bajo un esquema diferente, ¿no? Ok. Bueno, no sé si nos quieres compartir tú cómo viviste ese cambio. Pues todo padre, así como dijo Carlos, ¿no? Nos tuvimos que contraer, ¿no? Digo, la parte con Alberto, que pues es el contador, ¿no? Y por la experiencia ya que también tiene en RH, yo la energía y la parte, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Empezamos a especializarnos. Okay. Pues sí, ya también nosotros en la parte del reps ya lo dejamos a un lado, porque pues realmente pues esta es una línea delegada, pues. Sí. Entonces, ¿para qué buscarle 3 pies al gato, no? Claro. Entonces nosotros nos empezamos a especializar, bueno, en la área de talento de estructuración, porque pues habían empresas o maquilas. Todavía el año pasado me tocó tener 2, 3 visitas que pues no tienen descripciones de puesto, o que si las tienen pues ya tenían 10 años sin actualizarlas. Entonces es como nos especializamos en estructuración, en descripción, en capacitar a las personas de RH que estaban para que sigan, ¿no? ¿Por qué cuestión? Porque al final pues esto cambia. Y los contratos cambian, cada año cambia, todo cambia. Entonces, todas las personas cambian. Entonces, nos especializamos en talento en estructuración de recursos humanos dependiendo del negocio, ¿no? Ya sea pequeño, mediano o grande, pues vamos guiando a estos a que tengan una estructura sólida en RH y que conozcan correctamente cómo operar, ¿no? Esa parte de la empresa, que es el corazón, vaya. Ahorita que mencionabas, me llamó la atención, ¿cómo es conseguir los clientes de Estados Unidos para eso? Si no estabas en ese mercado, no sé, ¿cómo conectas con ellos? ¿Cómo te contactan? ¿Dónde te das publicidad? Porque siento que no es una parte donde haya, pues a lo mejor un antecedente, ¿no? Como para que te facilite ese camino. Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que el llegar a esa unidad de negocios fue realmente casualidad, ¿no? Nosotros hacíamos ya reclutamiento a nivel ejecutivo desde pues, el inicio de la historia, ¿no? De la compañía. Sin embargo, el entrar de lleno a ese negocio fue una mera casualidad, ¿no? Se acercó un día una persona que estaba buscando reclutamiento para talento en México, ¿no? Era una empresa americana, ¿no? Entonces, yo nos dijeron, oye, pero no tengo empresa en México. O sea, yo estoy aquí en Estados Unidos y requiero el talento en México porque me dijeron que era más económico y conocen mejor las partes de la normativa de México, ¿no? O sea, requerían a alguien de México, ¿no? Entonces le dije, pues te lo podemos reclutar y nosotros contratarlo, ¿no? Y tenerlo en nuestra nómina, ¿no? Pero pues te cobro el servicio, ¿no? Me dijo, sí, pues es el staffing en Estados Unidos. Para ellos todos los días usan eso, ¿no? Entonces me dice, sí, claro, no hay problema, ¿no? Me dice, pero necesito que sea una empresa en Estados Unidos. Le digo, sí, claro, tengo empresas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así fue como iniciamos ese negocio, ¿no? Hoy en día, digo, eso ya hace varios años, hoy en día ese negocio es uno de los que más crecimiento tiene por toda la parte del nearshoring. Y lo que nosotros nos especializamos en crear la estructura adecuada para ello, ¿no? Pues para eso tenemos empresas en Estados Unidos y empresas en México que vinculan el servicio, ¿no? Toda la parte, digamos, de facturación, invoicing, todo eso, y la parte financiera ocurre en Estados Unidos. De Estados Unidos se transfiere los fondos a México, que correspondan, obviamente, y con eso se hace el pago de la prestación del servicio, ¿no? Ok, perdón, Carlos. Sí. Si nos pudieras explicar qué es el nearshoring.
Nearshoring es un término que se acuñó recientemente, o sea, hace algunos años, que se refiere a la cercanía de la traducción de cercana, la costa cercana, ¿no? A lo que se refiere en negocios es que las empresas antes, o sea, antes de la guerra de tarifas de Trump con China en su primer mandato, se pelea con China, entonces muchas de las empresas de manufactura que estaban en China, pero pertenecientes a Estados Unidos, empiezan a ver el problema pues, de aranceles, de trabas, cuando COVID, pues la cola que se hacía para los temas de logística, de los barcos y demás. Entonces empiezan a acuñar este término diciendo, sabes que necesitamos venirnos más cerca otra vez, ¿no? Es decir, al mismo continente, en pocas palabras, ¿no? Entonces México juega un factor muy importante, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio. Estamos literal en la misma zona horaria, estamos pegados, ¿no? O sea, cumplía todos los requisitos, ¿no? Y como bono adicional, pues teníamos costos más baratos que ellos, ¿no? Entonces, así es como se acuña el término de nearshoring, que no es nuevo, nada más que simplemente le volvieron a dar como este énfasis, ¿no? Tijuana, hablando de entidades, o Baja California, tiene décadas haciendo el nearshoring, la verdad, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Sí. Pero pues se le acuña este otro significado más actual. Dicen, ¿sabes que nos peleamos con China? Tenemos que volvernos a traer la manufactura a México o a Estados Unidos. Y pues ese es a cómo se le determina o cómo se le llama este vocablo, ¿no? Entonces, el volver a repatriar, por así decirlo, los centros de manufactura, eso es a lo que se refiere, ¿no? Que básicamente, perdón, el objetivo pues es disminuir los costos de la producción, ¿no? Básicamente, más que los costos de producción, porque más barato que Asia no hay nadie. Okay. A lo que se refiere es los costos de logística y de tarifas. Okay. Esos dos costos, ¿no? Yeah. Porque, por ejemplo, si tú vas a China y dices, oye, yo quiero este producto. Y te dicen, sí, cuesta 10 centavos, ¿no? De dólar, ¿no? Obviamente. Y, ok, pero puesto allá. Oye, ¿cuánto cuesta ya puesto en Estados Unidos? Te lo pongo en Long Beach, pero te va a costar 90 centavos de dólar, ¿no? Okay. Entonces, digo, la proporción no está tal cual, pero a lo que me refiero es de que el costo de producirlo es muy barato en China, porque aparte hay subsidios, y traerlo y ya importarlo es lo que realmente encarece el costo del producto, ¿no? Esa es la mecánica del por qué, ¿no? Sí. Ese es el cómo se acuña y por qué se trata todo esto, ¿no? Y cómo ha beneficiado a México, ¿no? Porque muchas de estas manufacturas y servicios ahora se proveen desde México, cuando estaban en China o en Vietnam o en Pakistán, India, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de lo que me preguntabas inicialmente, ¿cómo hicimos para llegarnos de estos clientes, ¿no? Tenemos una agencia de marketing precisamente que lo que hace targets muy específicos, enfocándose en el tema de los clientes que potencialmente pudieran requerir este servicio, ¿no? Talento todo el mundo requiere. En Estados Unidos, en México, en China, en donde sea el talento no tiene sustituto, ¿no? Entonces, el punto es donde te quede más conveniente en tiempo y en costo. Porque, por ejemplo, si tú tienes un call center y lo tienes en India, que es muy común, o en Pakistán, un país así, es muy barato. Pero el tema es que está exactamente a tu zona horaria opuesta. Y dos, tu inglés no es el mejor. Claro. Entonces, el que tú lo traigas a un lugar más cercano como Costa Rica, México, etcétera, lo hace en tu misma zona horaria o muy similar a tu zona horaria y entienden la cultura. No nada más es el hecho de que hablen el idioma, es el hecho de que hablan el idioma mejor, con mejor pronunciación y entienden el contexto cultural, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, eso es en conclusión. Sí. ¿Qué canales de marketing utilizaban? Porque me llamó la atención, o sea, un esquema B2B, y que dices, pues hacían el target como muy puntual ahí, ¿no? Uh-huh. En un inicio de la compañía era referencia, ¿no? Prácticamente un cliente nos referenciaba a otro, o sea, eran estrategias de negocio a negocio, ¿no? B2B. Pero con el paso de los años lo que hicimos, centralizamos esa parte y se lo dimos a un departamento específico, ¿no? De marketing, ¿no? Uh-huh. Originalmente teníamos marketing nosotros adentro, ¿no? Entonces hacíamos desde el copy, pues la campaña, el diseño, qué tipo de red, etcétera. Nos hacía toda una estructura y una estrategia, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando nos hicimos todavía más pequeños, optamos mejor por ese servicio especializado, mandarlo afuera, ¿no? Porque no éramos expertos, aunque teníamos expertos en el tema, solo eran expertos en esta empresa, ¿no? Entonces, para nosotros, al igual que en el outsourcing, es mejor alguien experto afuera. Claro. ¿Por qué? Porque alguien como ustedes, por ejemplo, se especializa en diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de canales. Para nosotros eso es más rico como cliente, ¿no? Sí. O sea, tiene una ventaja competitiva que a lo mejor haciéndolo nosotros interno no es tan poderoso. Sí.
¿Tienes el dato de qué plataforma les funcionó mejor? En la parte de redes para este servicio, sí. Usamos mucho lo que es, por ejemplo, LinkedIn, que es obviamente una plataforma profesional para servicios, digamos, de este tipo. Y otros que usamos ya están distribuidos, pero uno que nos ayuda mucho en ese sentido es, curiosamente, TikTok. Y el otro es Instagram. O sea, Meta, ¿no? Sí, interesante. Platíquenme también del inicio. ¿Qué tanto dinero, qué tantos recursos, qué tanto se necesita para iniciar una empresa de ese tipo? ¿De reclutamiento? Sí, como la de ustedes. Primero, creo que el primer recurso es tiempo y pasión. Para mí es tiempo y pasión. Porque cuando nosotros iniciamos, ¿cuánto teníamos, Alberto y yo? Como 3,000, 5,000 pesos, creo. Y entre él y yo empezamos a trabajar. Y justamente es tiempo. Uno de los recursos es tiempo. Conocimiento y saber qué es lo que haces. ¿Por qué? Y es algo que aprendí de la empresa donde antes de salirnos, es de que los vendedores vendían. Pero los clientes se daban cuenta que eran vendedores, no conocían del tema. No, sí, yo te lo recluto, no, menos del mínimo. Pero él me tocó esa transición de ser reclutador a ser vendedor de esa empresa, de ese corporativo. Y ya los clientes pues aceptaban porque yo conocía cómo se trabajaba. Entonces, cuando nosotros emprendimos, pues sí teníamos 3,000, 5,000 pesos nuestros carros. Era como movernos. Y a esto, Antonio fue como el que confió en nosotros. Se aventó, dejó su trabajo de ingeniería y se vino a reclutar con nosotros. Sin sueldo. Claro. Sin sueldo. Se apostó 1 o 2 meses sin sueldo. O sea, amor. Es por lo que digo, pasión, ¿no? Sí. Y dijo, no, pues me voy con ustedes porque ya habíamos trabajado con él. De hecho, a mí me tocó conocerlo en otra empresa y sé cómo trabajaba. Y con base en esto fue como, pues vente, ¿no? Y de ahí, pues dinero realmente no. Lo que sí necesitas es tu tiempo y cómo organizarlo. Porque me imagino que en ese tipo de negocios agarras un cliente bueno y pues ya estás hecho, ¿verdad? Porque te agarras una maquila con 1,000 obreros, 2,000, 3,000, pues te entretiene un rato, ¿no? Sí. Sí, no, y justamente como dices, ¿no? Si conoces correctamente los números, la operación y el costo de lo que operas, pues es más sencillo, ¿no? Puedes agarrar un cliente chico que te dé una excelente, un margen bruto, incluso de utilidad neta, ¿no? Pero también puedes agarrar uno grande, pero tu utilidad es muy baja, ¿no? Y es la parte de conocer tus costos de operación, las rentas, todos los gastos fijos variables. Porque cuestión, y creo que nos pasaba, ¿no? O nos pasó, ¿no? Teníamos buenos clientes que decían, no, le facturamos 2 millones. Pero pues quedan 50,000 pesos, 20,000 pesos con base a toda la operación. Y es como, no, esto no es negocio. Claro. Y a otros le facturabas, no sé, 30,000 pesos, pero sí te quedaba 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Y es como, ¿por qué este sí y el otro? Bueno, el costo de operación es variable con base a cada cliente, la situación, dónde está, los sueldos que incluso ellos oferten. Entonces, ¿cuánto puede costarte? Te puede costar el tiempo, la vida y la pasión. Es eso, para mí, en mi caso, ¿no? Ya el tema de dinero, pues es poco a poco, se va dando. Sí, que muchas veces se tiene a lo mejor el prejuicio de que necesitan mucha lana pues para poner un negocio y pues la realidad es que no, ¿verdad? Hay que, como tú dices, pasión y tiempo, ¿no? Demasiado. Interés. Digo, también hay que saber la estrategia. Tú ya tenías background, tú también tenías background de eso. Hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, ¿no? Ya entrando un poquito al tema de reclutamiento, ahora sí como tips, considerando pues que emprendedores o empresarios van a ver esto, ¿por qué es importante reclutar bien? ¿Qué tips nos pueden dar al respecto? ¿Qué consecuencias pueden tener al no hacerlo de la forma correcta, no? No, sí. Gracias. Y espero que es tu consejo que siempre das, ¿eh? Espero, por favor, ¿eh? Creo yo que el reclutamiento es una piedra angular de cualquier organización, ¿no? Puedes tener muchos puntos a favor. Puedes tener buenos sueldos, buenas instalaciones, buenos beneficios y demás. Pero si fallas en el reclutamiento, es como que a tu casa dejes entrar a un ratero o a un malviviente.
O sea, o a una persona que solo se va a ir a sentar y a comer tu comida. Ese es el problema. Entras en tu empresa o entra una persona en tu empresa y debe estar alineado a los mismos valores, a la misma visión que tú tienes, que puede trabajar diferente a ti, son dos cosas separadas, pero debe tener la misma visión y unos valores compartidos, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es de que cuando tú integras a alguien externo a tu empresa, a tu organización, esta persona debe ser lo suficientemente valiosa en su puesto, en su conocimiento, obviamente, la parte técnica, digámosle así. O sea, pues que haya tenido la carrera que quieres, la experiencia que necesitas, el manejo del software adecuado, además, toda la parte técnica, digamos, ¿no? Pero algo que casi nadie ve, curiosamente, y hablo de organizaciones grandes, es que muchas veces no ven la parte cualitativa la parte cualitativa de la persona, ¿no? Es decir, cuáles son sus valores, se va a sentir a gusto en esta organización, su forma de trabajar es compatible con lo que nosotros tenemos como, digamos, esa personalidad de la compañía, etcétera, ¿no? Cuando yo trabajo con los reclutadores, bueno, en su tiempo cuando trabajaba con los reclutadores, sobre todo cuando es personal ejecutivo, o sea, que va a estar en una oficina y demás, es muy importante hacerles hincapié en que sí, claro, que vean todo el resumen y las calidades de sus cursos, todo eso, ¿no? Es importante, ¿no? Toda la parte, digamos, cuantitativa, ¿no? Pero la parte que le hago mucho énfasis es en la personalidad, que observen la personalidad que tiene la empresa y la personalidad de la persona, ¿no? Porque si uno es diferente al otro, muy probablemente, aunque sea muy buen talento, aunque le estés pagando muy bien, tenga muy buenos beneficios, se te va a ir. Porque no hay compatibilidad. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes una empresa, digámosle que es muy picky, ¿no? Que así le decimos nosotros, ¿no? Es una empresa como muy fresa, ¿no? Hoy pues todos andan bien vestiditos y de marca y todos se portan así como que muy cool y eso. Y tú llegas con una persona que es como más relax, aquí más onda así hipster y demás. En un punto van a chocar. Y es obvio, ¿no? Digo, lo veo yo de afuera y se me hace bastante obvio, ¿no? Okay. Pero muchas empresas no observan eso. Dicen, oye, pues el muchacho nuevo, el hipster, pues es ingeniero, le sabe esto, tiene unos años de experiencia, maneja el software bien, viene bien recomendado de la empresa anterior, de seguro va a hacer una gran chamba. Y sí, entra y obviamente hace buena chamba los primeros días, ¿no? Pero va a llegar un punto en que la persona no se va a sentir contenta, ¿no? A gusto en su entorno, ¿no? Y eso es un factor que pocos reclutadores observan, ¿no? Y me hablo incluso de headhunters a buenos niveles, ¿no? Y ese es un factor que si tú buscas no hay mucha información en libros, ¿no? Que te estructuren este tema, ¿no? Pero la parte de cultura organizacional y la personalidad del candidato es algo que sí tienes que observar de manera más cerca. Porque aunque tengas toda la parte, digamos, de las características adecuadas, si no observas este otro fenómeno, en el tiempo se te va a ir. Y puede ser a lo mejor 6 meses, 1 año, o eventualmente, incluso ha habido casos que en 2, 3 meses se van, ¿no? O sea, no me siento a gusto y se van, ¿no? A los días. A los días. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Pero supongo que Bruno podrá tener también hay otros consejos. Creo que no lo dijo su consejo, pero es todo por escrito, ¿no? Todo por escrito. O sea, si vas a contratar a alguien, ya necesitas tener una descripción de puesto, un perfil de puesto. ¿Por qué cuestión? Porque puedes contratar a alguien y necesitas a alguien. Pero a veces ni siquiera sabemos qué lo vamos a poner a hacer. Si necesitamos a alguien que opere, pero ¿qué va a operar? ¿Cuál es su objetivo de operar, no? Y una de las partes que Carlos siempre refiere en sus conferencias es todo por escrito, ¿no? ¿Por qué cuestión? Porque, ok, te estoy contratando, Juan Carlos, pero necesito que hagas esto y esto. Digo, me ha tocado y creo que nos ha tocado, ¿no? Los clientes que sí tienen suscripciones de puesto padre, ¿no? Pero con 100 actividades. O sea, sí. ¿En qué tiempo? Si nomás tiene 48 horas, ¿no? No, pues tiene que hacerlo, si no, pues está súper cargado. ¿Y cuánto le estás? No, pues al mínimo, ¿no? Y sin prestaciones. Caray, ¿cómo? Entonces, una de las primeras que yo siempre les digo a los emprendedores o incluso los que van a iniciar un negocio, piensas crecer o ya ves que estás necesitando a alguien, siéntate y agárrate el lápiz, la pluma o la iPad, lo que quieras, y escribe las funciones para la razón por la cual la persona va a existir dentro de tu empresa. Okay. Es el objetivo principal por la cual lo estás contratando. Entonces, después de eso, justamente cumple la parte técnica, la parte cuantitativa. Ok, sí domina lo que necesito, viene del mismo giro. Ok, bien. Ahora la parte personal, la personalidad de la empresa, ¿no? ¿Por qué cuestión? Y es algo que... Y sí, justamente a ti y a mí nos han diferenciado en ese aspecto, fíjate. Que conocemos al cliente. Y no es de conocerlo de, sí, es 100, es naranja, gris, esto. No. Es conocer la personalidad, cómo es. ¿Por qué cuestión? Así como tú puedes contratar a Sabino, puedes contratar a Héctor,
tú estás esperando que el día de mañana, si tú estás de vacaciones, Negocient siga siendo respaldado por el mismo personal que son embajadores de marca. Y el endomarketing, que viene de la parte de la estructura organizacional, la cultura organizacional y el reclutamiento, juega un papel importante porque tu cliente o tu prospecto no va a sentir algo diferente si tú no estás claro. No van a ser el 100% tuyo, van a ser máximo hasta un 80%, porque ese 20% los va a diferenciar. Okay. Pero si tienen una excelente atención a cliente como tú lo haces o tú has dejado manuales, está increíble. Y es una de las partes que también le aprendió a Carlos, ¿no? O sea, los manuales los escribes. No, pero ¿cómo? No, hay que hacerlo así. Oye, ¿por qué este formato? No, hay que eliminarlo y aquí está. Y te aseguras de que lo hagan con base a la estructura que tú vienes de negocio. Entonces, y lo refiere Carlos correctamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ingresar a una persona que claramente va a trabajar diferente que tú porque tiene un diferente pensamiento y lógica completamente abismal a tuyo, pero te va a abrir nuevos panoramas de nuevos caminos, pero si estos no están alineados a los valores, a la cultura que tú tienes, pues obviamente va a ser como un rush. Va a haber una fricción y es como... Y puede ser que se vaya o incluso tú pierdas el sentido y el objetivo del negocio. Claro. Si pudiéramos a lo mejor ahorita construir, vamos a decir, los 5 aspectos más relevantes que ustedes podrían recomendar en el tema de reclutamiento de las empresas, ¿cuál sería? O sea, lo podemos construir en conjunto, ¿eh? O sea, vamos a decir como que las cinco variables que yo tomaría sí o sí en orden, ¿no? De lo más importante. Creo yo ¿cuál sería que la número 1? En cualquier organización, sea chica, o sea, un emprendedor recién iniciando un proyecto o una empresa súper consolidada, creo yo que el aspecto más relevante de todo es la visión. Para mí esa siempre ha sido como la brújula, no es tu guía, ¿no? O sea, la visión de la empresa. La visión de la empresa, pero no esa que escribes en la pared que pones, ¡ay, no haremos! No, eso es para los externos, ¿no? Sí. La visión, como yo la visualizo, es aquella idea original, aquel motivo, lo que platicaba Bruno, eso que te hace sentir esa pasión por lo que vas a hacer, lo que sea vender burritos en la esquina, o sea, decir, es que yo quiero hacer esto porque yo voy a lograr algo con esto, ¿no? O sea, lo primero que tienes que entender es quién es tu cliente y demás. Sí, claro, todas esas partes, ¿no? Pero la visión es uno de los aspectos que te hace estar ahí, aunque cuando todo tu entorno está en contra tuya, ¿no? Eso es precisamente lo que hace que las personas se sumen a tu proyecto, aún sin sueldo, y que sigan ahí a pesar de las tempestades, de los problemas, de las broncas, de las discusiones, las mentadas de madre y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pasión, esa visión es lo que los hace estar ahí, ¿no? Y eso es lo que el líder pone en la organización. O sea, el jefe, el dueño, como le quieras llamar, ese líder, ese es lo que imprime en la organización. Es como el ADN, vamos. Cuando eso no está, obviamente la estructura, el tejido de la propia organización se empieza a desquebrajar y empieza a generar grupos o divisiones, etcétera, o se pierde el sentido y la empresa eventualmente pues se desvía, ¿no? Entonces, ese para mí yo creo que es el factor principal, ¿no? Y con visión pues viene comunicación y otros factores, ¿no? Pero visión es, creo yo, la parte angular. Es como tu brújula en un viaje, ¿no? Ok. Vamos a decir, ya tenemos entonces la visión. ¿Cuál sería el número 2? Creo que la práctica de lo que está escrito. Tu ejemplo. ¿Por qué cuestión? Y es algo que Alberto y yo hemos mirado, ¿no? Y justamente con clientes que compartimos, ¿no? Y viene de la mano de lo que dice Carlos, ¿no? Si tú tienes la razón por la cual creaste el negocio, excelente. Pero que la vivas es muy diferente. Y que la contagies es otro tema. Y todavía que inspires a los demás a seguir, es otro boleto. Pero si la armas, es más sencillo que el negocio pueda operar. ¿Por qué cuestión? Porque las personas ya no están confiando en Juan Carlos, en Bruno, en Carlos, ¿no? Sino están confiando en la visión del negocio. Y va a llegar un punto donde ellos hasta incluso lo cuiden más que a uno, ¿no? O sea, incluso, oye, ¿por qué, no? O sea, y tengo esta plática siempre o esta imagen, ¿no? Una vez nos quedó un poco de utilidad y Alberto y yo, no, pues llevamos a los chicos a comer, ¿no? Ah, sí, no, hay que verlos a tal lado. Y pues Víctor, ¿no? Muy cuadrado en esos aspectos. Ah, sí, ¿quién dijo que ese dinero resta, no? Víctor, ¿quién es? El gerente. Ok. Bueno, administra las finanzas, ¿no? Ay, ¿quién dijo que sí, no? Si se lo gastan, pues se los voy a descontar de eso, ¿no?
Yo, pues, ¿por qué si...? No. ¿Quién dice que ya pagan los impuestos? Y yo, Alberto, lloro de... Karen, no, pues no. No, pues no. Vamos por pollos, pues. Entonces, cuando ya las personas las contagias y las inspiras, es más sencillo que se cumpla la visión, como dice Carlos, porque ya no eres solo. O sea, arrastrar a un carro sin motor está complicado. Pero ya cuando se suman otras 2, 3 personas es más sencillo y la carga es ligera. Y la carga no se vuelve pesada, se vuelve un impulso, como dice Foster Moon, ¿no? O sea, lo único que tienes cuando tocas el fondo es subir. Okay. Y así es, o sea, estás solo, te cuesta subir, pero cuando ya tienes apoyo y las personas comparten tu visión, la misión, o sea, y justamente puede ser el manifiesto, pero también lo viven y lo representan con tus clientes, es más sencillo que puedas generar una ligadura o una conexión con ellos mismos, que no nomás estás vendiendo por vender, sino que realmente estás confiando también en el proyecto de ellos y a la par estás sumando aún ese valor que se puede volver extraordinario, ¿no? Ok, tengo una duda. Ya, o sea, tienes la visión, tú dices, la pones en práctica. En el día a día, ¿cómo haces que eso se ponga en práctica? ¿Cómo haces funcionar? ¿No? Porque yo pienso que eso es lo complicado, ¿no? Puedes tener una visión muy fregona y que sí, vamos a ayudar al mundo, nuestra empresa está cambiando el mundo y todo, pero ¿cómo le inyectas eso a los colaboradores pues para que le ejecuten, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? Hay varias maneras prácticas en el día con día, como tú mencionas, ¿no? Hay un libro que me gustaría recomendarles a ustedes y obviamente a la audiencia, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es una Biblia para mí. La leí cuando era chico. Y hoy en día muchos de esos consejos los sigo aplicando hoy y siguen siendo igual de válidos. Sí. Ese libro tiene más de 100 años y tiene consejos muy, muy prácticos del día con día, ¿no? Te voy a decir algunos. Llega y saluda a las personas. O sea, a lo que tú dices, pues, es obvio, ¿no? Como, qué tontería me estás diciendo, ¿no? Pero hay personas que en su posición de liderazgo a veces se olvidan, se suben a un ladrillo y ya se marean por la altura, ¿no? Entonces creen que ya nadie les debe el saludo, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona auténtica, que tienes una visión muy clara, nunca te vas a desviar de eso. Y el simple y sencillamente de llegar y saludar a tu equipo, el ser atento con ellos, el comentar algo trivial, algo a lo mejor de sus hijos o de la esposa o whatever, es algo que a ellos les da un contexto de, pertenezco a este grupo, ¿no? Soy parte de algo, ¿no? Eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Otro de ellos, cuando alguien te esté viendo a lo mejor de lejos y demás, sonríele. O sea, no una sonrisa tonta, ¿no? Sino una sonrisa genuina que sepa que le da gusto que estás ahí. Eso son temas que puedes hacer en el día con día, efectivamente, ¿no? Un tercer consejo, ¿no? Cuando te refieras a una persona, háblale por su nombre, ¿no? Su nombre de pila, ¿no? Son consejos que tú dices, oye, pues son como muy tontos, ¿no? Muy básicos, ¿no? Pero la mayoría de las personas olvidamos hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, estos factores que te acabo de decir, estos 3 ejemplos, refuerzan ese liderazgo, esa comunicación, ese buen entendimiento en el día con día. Y pocas personas realmente siguen esos lineamientos, ¿no? Por eso es que esta persona del Carnegie, cuando hace el compendio, se da cuenta que son cosas muy obvias, ¿no? Pero dice, pero es que son tan obvias que a veces las olvidamos, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? De 3 ejemplos que te di, ¿no? Y en otro tema, en temas, digamos, de prácticos, digamos, más teóricos, algo que Bruno comentó muy acertadamente, en la parte de todo por escrito, se habla de sistemas y procedimientos. Las organizaciones en Latinoamérica en general somos muy dadas al, pues ahí se va, ¿no? Hay como Dios nos da a entender, ¿no? Y el americano es exactamente lo opuesto. Nada que Dios me lo dé a entender, ¿no? A ver, aquí está el papel y pónmelo por escrito, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas sean más sencillas. Porque a lo mejor yo creo que interpreté una cosa y a lo mejor tú, Juan Carlos, lo interpretaste de una manera distinta. Uh-huh. Entonces, aquí lo que se trata es que cuando tú pones por escrito algo, la interpretación es casi, o sea, dejas poco margen, es casi nula, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque está por escrito, ¿no? Y si no se entiende, pues haces una segunda versión donde se entienda mejor, ¿no? Y si no, pues haces más versiones hasta que te quede la versión correcta, ¿no? O ya tienes una base en la que quieres mejorar. Que la misma práctica te va a ir diciendo, oye, ¿no entendieron el punto 3 de esto? Uh-huh. Entonces ya sabemos que ahí hay lo que mejorar. Exactamente. Okay. Esto que estamos platicando de hacer un proceso, un sistema, es la base de los sistemas ISO de calidad. Okay. O sea, los sistemas ISO 9000, 14000, todos estos que se mencionan en la industria, esa es la base. Lo que te dicen es lo que te decía Bruno, pues ten todo por escrito.
O sea, que un perfil de puesto, una descripción, un sueldo, unos beneficios, todo está por escrito, un contrato, todo está por escrito. Entonces ya no hay duda que cuando llega un nuevo elemento, un nuevo talento a la organización, diga, pues es que nadie me explicó, ¿no? Pues nada más léete el manual y ahí viene todo, ¿no? ¿Tienes duda? Pues ya me preguntas después de que lo leíste. Sí. ¿Tienes dudas de tu día con día? Revísalo ahí, ¿no? Entonces, esa es una manera en que, esas dos formas en que aseguran un liderazgo y una visión continua en el tiempo, ¿no? Uno, si te das cuenta, la primera parte es la parte cálida del ser humano. Porque seguimos siendo seres humanos, ¿no? El que te salude, te hable por tu nombre, te sonríe, demás, son aspectos humanos. Y el otro son la parte técnica que toda empresa tiene que tener. Tienes que tener ambos. Si no estás desbalanceado, no puedes tener nada más una y dejar la otra de lado, ¿no? Y no puede ser completamente pura sonrisa sin nada de contexto, ¿no? Entonces debe de haber un balance entre ambas para que sea exitosa esa empresa. Okay. Desde mi punto de vista, obviamente. Sí, sí. Muy bueno. Entonces, regresando, digamos, a esa lista, teníamos la visión, teníamos la ejecución. ¿Qué sería la tercera más importante? Sistemas y procedimientos. Ajá, sistemas y procedimientos. Que es justo lo que acabas de explicar. ¿Cuál sería el 4? Si ya tenemos la visión, ya tenemos la parte del ejemplo, ¿no? La sistematización. Creo que la parte, el valor agregado a tus colaboradores. Okay. Siempre yo lo digo, la empresa no son las paredes, no son los sistemas, no es la visión, no. Son las personas, sin ellos no existimos. Y muchas veces a los alumnos les digo, a ver, imagínense que llegamos al salón, ¿no? Y que esté sucio, y que esté manchado, y que tu asiento lo sientas y todo pegostioso, ¿no? ¿Cómo se sentirían? No, pues está feo. ¿Te quedarías a estudiar? No, pues no. Pues este detalle tan mínimo es lo que hace importante a una organización, un corporativo. Porque el personal de limpieza, porque muchas veces lo hacemos de menos, pues ellos son los que realmente hacen las ventas. Ellos son los que dan a relucir. Entonces, ¿qué voy con esto, no? Darle la importancia al ser humano dentro de la empresa. Y no por su puesto ni por lo que hace, sino porque es un ser humano. Muchas veces sí es la parte de los beneficios emocionales, ¿no? O muchas veces el sueldo, ¿no? Muchos están buscando algo muy diferente, ¿no? Tal vez Carlos dice, no, pues a mí me gusta el dinero y está padre, ¿no? O sea, le damos bonos. Tal vez tú me dices, no, ¿sabes qué, Bruno? Pues yo busco más reconocimiento. Y se te aplaude y se hace una asamblea y se te aplaude, ¿no? Y tal vez Sabino dice, no, pues a mí dame días, ¿no? De vacaciones. Y son varios aspectos. Yo no te digo que vas a hacer un menú con 100,000 platillos, ¿verdad? Pero ¿qué voy? Si buscas qué es el punto que todos pueden compartir, es más sencillo que puedas sentir a la gente apegada a ti. Y que ya, así como miramos en Facebook, y es una imagen muy bromista, ¿no? Que las doñas se pelean con otras señoras y la empresa ni en cuenta con esas, ¿no? Es lo que buscas, que alguien defienda tu empresa, pero ¿cómo la vas a defender o cómo esperas que la defiendan si tú no los cuidas, tú no los aportas, tú no los capacitas? Y eso es independientemente, y te hablo dentro del marco de ley, ¿no? Que debes de capacitarlos, ¿no? Pero si tú no le das la importancia a Sabino dentro de tu organización, sí va a operar, pero hasta el límite. Y el día que vienen las vacas flacas, pues no digas que porque se va, sino pues realmente no se siente reconocido ni parte de la familia, ¿no? Como lo decimos mexicanamente, ¿no? Porque el mexicano somos bien emocionalistas y recordamos todo. Claro. Pero al final es negocio. Fíjate, de eso también les quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es el reclutamiento en la cultura mexicana? Porque también, así como los patrones no es un mismo patrón en Estados Unidos, en Japón y en México, pues también las personas que contratas, ¿no? Ya ven, los temas pues de la rotación de personal, que es muy común acá. Luego se habla mucho también de que las nuevas generaciones pues no quieren trabajar bajo presión, que de alguna forma también lo veo válido, ¿no? Entonces, yo por ejemplo recuerdo, y a lo mejor ya viene de las viejas generaciones, de mis papás, que el valor era al trabajo. O sea, no importa lo que haga, quiero trabajar y me vas a pagar por el tiempo que trabaje
pero ahora no les interesa, pienso yo, tanto como el dinero, sino más bien no trabajar bajo estrés, ¿no? Entonces, como que son dos objetivos diferentes. Quizás sea pues el tema también de cómo crecieron las viejas generaciones, que no tenían lujos, que no tenían muchas veces ni para comer, ¿no? Ahora las nuevas generaciones pues ya tienen cubierto todo eso básico, pues ya se preocupan más a lo mejor por no estar estresados, no tener presión, que desde mi punto de vista los dos son válidos, desde donde lo quieras ver, ¿no? Si alguien pues no quiere estresarse, pues le das menos actividades, obviamente le vas a pagar menos que una persona a lo mejor que pues que quiere más actividades, que quiere desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema de la cultura? ¿Y qué dificultades ha presentado pues a la hora de que las empresas se reclutan, ¿no? De los dos lados. Como ya decías también tú, pues oye, pues sí es cierto, el patrón tiene que capacitar, tiene que reconocer, tiene que hacer ciertas actividades que van de la mano. Al mismo tiempo, pues, los colaboradores, ¿no? ¿Cómo es el tema de la cultura? En ese aspecto, efectivamente tocaste un tema que es bastante sensible, que es el tema generacional, ¿no? Sí. Nosotros hemos observado que cada cultura, pues, en este caso, cada escalón generacional tiene un determinado sesgo en un punto, ¿no? Uh-huh. Y al que voy es lo siguiente, ¿no? Efectivamente tú decías, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mí o a mis padres estuvieron muy enfocados en el tema de trabajo, ¿no? Obviamente mis padres muchísimo más marcado que el mío, ¿no? En donde decían es que trabajo, ¿no? Y ya después vendrá todo lo demás, ¿no? Y en contraste con las generaciones actuales es como que no, espérate, o sea, la vida primero y luego el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una forma de ver la vida obviamente diferente y cada una tiene diferentes consecuencias, ¿no? A lo que voy es las generaciones anteriores a lo mejor no eran tan felices ni disfrutaban tanto las cosas de la vida y las generaciones actuales disfrutan mucho de la vida, pero se pierden de otras cosas, ¿no? Como la parte de aprender más de la experiencia de un buen trabajo y demás, ¿no? O sea, esa parte de logro que es importante en cualquier ser humano, ¿no? Ese sentimiento de que estás disfrutando algo que es satisfactorio para ti. No porque te están pagando o porque te están dando un reconocimiento, sino porque a ti te satisface, ¿no? Entonces, eso es algo que vas aprendiendo, ¿no? Pero hay un viejo refrán árabe que habla de algo de lo que estoy explicando, que dice, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero es algo así como, mi abuelo andaba en camello, mi padre en camello, yo ando en Mercedes y mi hijo volverá a andar en camello, ¿no? Habla, más o menos así, pero de lo que habla es precisamente del trabajo, ¿no? De que cuando pasas de una generación a otra vas sentando la base, ¿no? Es decir, tú pones una base más alta, ¿no? Y mis padres obviamente pues, tuvieron a lo mejor carrera, maestría, pero yo ahora aparte tengo mi negocio y así sucesivamente, ¿no? Pero va a llegar un punto en que eso se vuelve a caer y vuelve a iniciar, ¿no? Son ciclos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero aterrizando en lo que estamos platicando, el tema cultural que nos corresponde a nosotros como líderes o como dueños o como parte de la industria es esa cultura que tenemos, esa visión, esa pasión, además transmitirla lo mejor posible a nuestro equipo, ¿no? Por el bien primero, pues del negocio, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque de ahí comemos todos, ¿no? No es como que unos coman menos que otros, ¿no? Pues todos de alguna manera en su nivel pues van comiendo de lo que genera esa organización o esa empresa, ese negocio, ¿no? Y lo que a nosotros nos resta hacer es tratar de transmitir de la mejor forma, ¿no? Hace ratito Bruno hace un buen ejemplo de que la persona de nivel tal vez más bajo en tu jerarquía organizacional, a lo mejor es la persona de limpieza, ¿no? Pero efectivamente juega un factor muy importante, ¿no? Si tú llegas a un lugar que no está cómodo, limpio y demás, hay un punto en que te empieza a generar cierto rechazo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los clientes, ¿no? Exactamente lo mismo, nada más que tu tipo de limpieza es distinto, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros como líderes es ir adecuando esos factores para que jueguen a favor de la empresa, ¿no? Uh-huh. Obviamente sin ser abusivo, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que tú tratas es de que tu producto, tu servicio resuelva una necesidad real de tu cliente, ¿no? Y mientras tú logres eso de mejor forma que la competencia, pues ahí vas a estar. Entonces, son varios factores, pero culturalmente hablando, el liderazgo siempre tiene que estar presente, ¿no? Y me voy a salir un poquito del tema porque aquí hay un factor importante, ¿no? Para que una empresa pueda mantenerse en el tiempo, aunado al tema cultural, es la parte de, siguiendo con la lista que estabas comentando, un factor muy importante es el saber delegar correctamente, ¿no?
porque eso hace que tu proyecto continúe en el tiempo cuando tú no estás. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y para complementar lo que estamos platicando, ¿no? La parte cultural es un tema obviamente muy importante, lo que hemos estado platicando, pero el saber delegar correctamente ayuda justo a amortiguar estos efectos. Lo digo con un ejemplo. Un doctor que es cirujano, si él se va de vacaciones, su negocio probablemente deja de generar o genera muchísimo menos porque no está operando. Pero en cambio, si el doctor monta una clínica y en esa clínica invita a otros doctores a que operen, pues él puede operar también, va a recibir un extra. Pero si los otros doctores siguen operando, aunque él se va de vacaciones, su negocio sigue generando. Esa es la diferencia que tenemos entre un negocio y un profesionista o un autoempleado, ¿no? Entonces, el tema de saber delegar correctamente está enfocado en este principio, ¿no? Cuando tú tienes un equipo que sabe lo que tiene que hacer, conoce bien a su cliente y sabe la cultura o tu visión que tienes, ellos pueden replicar en su trinchera lo que le corresponde para su cliente, ¿no? Para el cliente, ¿no? Entonces, el saber delegar correctamente las tareas a la persona adecuada te va a permitir a ti como dueño estar de vacaciones, ir a perseguir otros proyectos, traer más negocio, pero que la unidad de negocio siga funcionando, ¿no? Entonces, eso te ayuda también generacionalmente o culturalmente hablando porque le das responsabilidades a la persona y esa persona va a asumir ese reto profesional y va a tratar de dar lo mejor de sí. Pero para ello, para llegar a ese punto de saber delegar, tuviste que haber hecho un buen reclutamiento. Por eso te decía que es tan importante la parte del reclutamiento, porque es un proceso, ¿no? No es como que, contraté al jardinero que pasó enfrente, lo puse de gerente de planta y espero que me haga maravillas. Pues obviamente así no fue. Y curiosamente pasa. Suena un ejemplo muy tonto, pero créeme que pasa y más de lo que pudieras pensarte. Entonces, tienes que hacer un buen proceso de reclutamiento, que la persona se empape en la cultura organizacional y después le das tareas delegadas que pueda asumir. Y así es como haces que tu proyecto continúe en el tiempo. Número 1. 2, que tú tengas vida como líder, o sea, que puedes perseguir otras cosas. Y 3, que generacionalmente te ayude a que las personas dentro de la empresa se adapten mejor y puedan asumir riesgos y puedan sentirse útiles dentro de ese proyecto. ¿Qué consejos le podríamos dar a alguien que está iniciando, vamos a decir que va a ser su primera contratación, ¿no? Y hay una frase que también que se escucha mucho como tema de recomendación, que es contrata lento, despide rápido, ¿no? Entonces, con base a eso, me gustaría que me explicaran cómo le podríamos enseñar a alguien que no tiene background, que nunca ha contratado a una persona, a lo mejor está iniciando su empresa y va a contratar sus primeras 2 personas, ¿no? ¿Qué le dirían a alguien que nunca ha contratado? ¿Qué debe tomar en cuenta? Pues fíjate. Entrar, que no contrate el jardín. Sentí la mirada de Carlos, sí, ¿no? Dije, sí. Bueno, está bien, lo voy a explicar más sencillo. Creo que yo lo que recomiendo es de que si nunca has contratado y nunca has tenido experiencia en ese aspecto, antes de escribir, piensa cómo quieres que la persona sea contigo. Porque al final se va a volver como un amigo. Okay. O sea, si este amigo lo vas a buscar y tienes las mismas visiones, los mismos puntos para crecer, lo que está buscando de superación, increíble. ¿Por qué cuestión? Porque imagínate, tú te levantas a las 5 de la mañana, suponiendo, ¿no? Te levantas a las 10. Pero tu persona que vas a contratar no le gusta levantarse temprano. Y llega tarde. Entonces ya va a haber un choque ahí. Entonces tú buscas... Perdón, ¿y cómo puedes saber eso si pues todavía no lo contratas, no? Ok. Es que estoy poniendo un punto de levantarse temprano, ¿no? Pero la misma persona te lo va a indicar desde cómo te contesta la llamada, cómo te escribe, o incluso cuando le des la cita, si es puntual o no. Okay. Yo, por decir, en los años que tengo de reclutamiento, algo que me encanta con mis candidatos es de que siempre que cerramos las entrevistas me dicen, es que ¿por qué contigo las entrevistas son muy diferentes? Yo, ¿por qué? Me dice, te avisé que venía tarde. Y digo, es que eso es raro también de los candidatos que te dicen que vienen tarde. Por eso fue que, sin problema, te espero, ¿no? Y la entrevista se maneja de diferente manera, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto, no? Y volviendo al punto, ¿no? ¿Qué consejo? Cuando vas conociendo a una persona, la chaviza de hoy dice las vibes, ¿no? La química, ¿no? Que se vaya desarrollando. Ok, esa parte es la que necesitas ver. Porque puedes tener muy buena química con la persona. Y claro, tienes que ver un análisis. Y lo que buscamos es una estabilidad. Parte de la parte de visión,
como dueño de negocio necesitamos tener que 10 años, por lo menos, de visión, mínimo. Entonces la persona y se enlaza con la estabilidad laboral. ¿Por qué cuestión pedimos 1 año? Porque es un ejecutor. Y la parte de delegar, como dice Carlos, es importante porque imagínate, viene 3 meses, luego 4 meses, 5 meses de cada trabajo, pues una persona inestable que no tiene ni siquiera visión de ella laboralmente. Entonces, si el dueño de negocio tiene mínimo 10 años y contratas a una persona de 3 meses de promedio de sus trabajos, pues no esperes que termine el año contigo. Al contrario, se va a retirar y te va a dejar abajo. Entonces son aspectos que necesitas a ver. La química, si la persona es responsable. Y esos aspectos se demuestran ya trabajando. Pero ¿cómo lo haces en un primer encuentro, no? ¿Cómo te contesta? ¿Cómo te habla? ¿Cómo se dirige contigo? O sea, en la primera entrevista tienen que pues sacar esos datos. Y no son datos, son el sentir, ¿no? Porque realmente, por decir, ahorita estamos nosotros, ¿no? Con saco, con polo, con camisa de vestir, y estamos en una sintonía. Pero, ¿qué pasaría si llegara yo con camisa de resaque, de tirantes, ¿no? Y ustedes así. Pues sería como... Sí, como que no eres parte de... Exacto. Y no voy al punto de juzgar o hacer un prejuicio con la vestimenta, porque me ha tocado entrevistar candidatos increíblemente buenos con chanclas. O sea, yo no me fijo en la vestimenta. O sea, y es algo que a los clientes que se han acercado con otros, yo digo, a mí como venga el candidato, yo lo voy a entrevistar. No voy a revisar si la camisa es de marca, si la blusa. Sí. No. O podría ser el caso contrario también, ¿no? A lo mejor que, pues somos una agencia más casualón y viene alguien de traje, zapatos como boda, pues dice, a lo mejor está sobrecalificado, ¿no? Pensaría uno. Y a veces no, ¿verdad? A veces es que el reclutamiento es tan impredecible que la persona que tú dices es hoyo en uno, como en el golf. Sí. No, ¿cuál? Te metió gol. Sí. Y puede ser que la persona que dices, no, esta persona ni un burrito de harina puede hacer. O sea, es la que te enseña todo. ¿Es mucho de feeling entonces? ¿O al final del día pues es imposible predecir un buen o un mal candidato? O sea, puedes ir a lo mejor aumentando el porcentaje de certeza, más no lo puedes garantizar nunca, ¿no? En efecto. Hay algo que me gustaría complementar de la respuesta de Bruno. Es que hay ciertos puntos que puedes como técnicamente, o sea, desde así consejos básicos, observar en una entrevista, ¿no? Pero antes de llegar a la entrevista, mi recomendación para alguien que está contratando por primera vez es que puede en internet comprar pruebas muy básicas que te cuestan 100, 200, 300 pesos y créeme que te van a ahorrar miles de pesos, ¿no? Entonces, el hacer una batería tal vez psicométrica que te dé como la parte básica te va a ayudar, número 1, a entenderte a ti. O sea, lo primero yo le diría, si la persona es el dueño de eso, pues hazte tú primero una batería, ¿no? Para ver dónde estás. O sea, hay como cuadrantes o hay como ideas básicas, ¿no? Como digamos plantillas, ¿no? Entonces, ya que te identificas tú, pues ya sabes cómo trabajas tú. Entonces, lo idóneo es que tengas parte de tu equipo que te complemente y otro que sea similar a ti. Entonces, esa es la parte, pues ya que como líder tú defines, ¿no? Que tanto quieres ser arriesgado a personas diferentes a tu forma de ser y que tanto a gusto te sientes siendo como tú, o sea, que tu equipo sea como tú, ¿no? Pero una vez que tienes esa idea primera, digamos, esa radiografía de ti, pues ya tienes más o menos un norte, ¿no? Entonces, ahora sí, a tu nuevo talento, pues lo bueno sería que le hicieras primero una pequeña batería y pues ahora sí ya procedes con entrevistas, ¿no? O al revés. El punto es que hagas en algún paso el tema de las pruebas, ¿no? Porque eso te va a dar un tema cuantitativo, ¿no? Y en el proceso del que decía Bruno, en el tema de la entrevista, algo que yo hago mucho hincapié es, pues la persona te ve a los ojos. Eso para mí es básico, ¿no? Porque puede haber como bien dijiste, alguien que llegue como para la boda, casi de frac, de smoking o de traje, y pues se la pasa viendo al piso, o te va de la mirada, algo está probablemente escondiendo, ¿no? Esos son tips psicológicos muy básicos, ¿no? Que los puedes encontrar también en internet, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones te da mucho que denotar de la persona, ¿no? En el apretón de manos, cuando te saluda, su apretón es aguado, es guango, eso pues no tiene firmeza, ¿no? Alguien que también es demasiado duro, pues, oye, pues que quiere llegar a imponer, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles básicos, sutiles,
la vestimenta también. Además, hay ciertas cosas que tú puedes ir observando sin siquiera cruzar una palabra con la persona. Recuerda que en la comunicación el 80% es lo que no dices y solo el 20% es lo que dices. Es correcto. Entonces ya de que Bruno lo ejemplificaba, ¿no? Desde cómo estás vestido, cómo llegas y te conduces, saludaste, estás viendo a la persona a los ojos y demás. Ya de ahí te va dando muchos tips antes de siquiera decir hola, buenos días. Entonces esos son consejos que puedes aplicar para tus primeras entrevistas, ¿no? Ok, buenísimo. Y perdón, ¿no? O sea, y sumando a esto, ¿no? Y creo que lo mencioné. Todavía el candidato, ¿no? O sea, la parte de cuando te manda un mensaje, oye, voy tarde, choqué o no sé. O sea, eso le suma muchísimo. Okay. O incluso, ¿no? Nos ha tocado candidatos, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Tenía entrevista el día de mañana, pero no voy a poder porque me dieron otra oferta. O sea, es como... Y tengo candidatos con ejemplos, ¿no? O sea, y que son vivenciales estos ejemplos, que realmente tanto se aprecia eso, que realmente se agradece. O sea, y yo es como, yo sí le tomo captura, digo, omito el nombre o el número, ¿no? Pero yo sí lo pongo en las historias, ¿no? Y es como, miren, esto es lo que hace valer un candidato, no lo que saben, sino la persona, la naturalidad. ¿Por qué? Porque tú tienes tu agenda, ¿no? Digo, nosotros somos mucho de agenda, ¿no? Y es como, a las 10 voy a tener una entrevista, pero no te avisó que el candidato no viene. Y esa hora tú estás esperando y ya son las 10, 10:05, no te contesta y te tronó la agenda. Entonces, esos aspectos de que cómo se comunica contigo, o sea, va tarde o no va a llegar, o incluso ya consiguió otro trabajo, o incluso dentro del proceso, ¿no? O sea, dentro del proceso es donde más le pega al reclutador. No, ya va a firmar el contrato y va a ingresar el lunes. No, pues ya no se presentó a la firma del contrato y no se presentó. Y ya no Es como los aspectos ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Que se va el ghosting. O sea, ahora ya el patrón ya no puede ignorar al colaborador, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa ahora con con el prospecto, con el candidato? Porque ellos sí nos pueden ignorar, porque no hay una ley contra ellos, ¿no? Y es como... caray. O sea, sí, todo está para proteger al colaborador, ¿no? Y la recomendación como para el que va contratando o para la persona que está buscando trabajo, o sea, comuníquense. Y es muy, muy gratificante porque ambos no pierden tiempo. Claro. Y eso es algo que también yo creo que cada vez las empresas quieren contratar menos desde mi punto de vista. Dígase la inteligencia artificial, pues... dígase todas las trabas gubernamentales, los impuestos, ¿no? Cada vez te sale mucho más caro tener un trabajador e incluso despedirlo, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos de, contrata talento, está bien, hacemos todo eso. ¿Qué pasa si ya lo tienes en tu plantilla y te das cuenta que no es ahí? ¿Cuáles son los consejos? Pues creo que la parte de la Ley Federal del Trabajo refiere, ¿no? Hay contratos de prueba. Ok. Hay contratos en los cuales puedes ingresarlo por un periodo de prueba y estos determinan si realmente tiene las competencias necesarias o no. Si tú lo hostigas laboralmente para que renuncie, aguas. Porque sí te pueden mandar por eso. Ok. O sea, de que lo cambio de sucursal. Pero sí puedes hacer un contrato de prueba ante la ley. Sí, la ley es lo primerito, claro. Sí, o sea, sí. Okay. Y después viene un contrato determinado, luego viene un contrato indeterminado, ¿no? Okay. Pero sí, es un contrato de prueba y el mismo contrato de prueba, su concepto es determinar si él cumple con las habilidades y especificaciones que tú requieres. E incluso, esta misma te protege que si mintió o falsificó algún documento, lo puedes despedir sin, ¿cómo se llama? Sin repercusión al patrón, ¿no? Así de sencillo. Okay. Sí, ahí volvemos a uno de los puntos que platicábamos. La documentación es clave precisamente para protegerte como patrón, ¿no? No te exime, ¿no? Y no te protege al 100%, ¿no? Pero te da una mejor postura al momento de negociar o de ir a pelearte en una corte versus el que estés así como sitting dog, ¿no? Que dice, ¿no? Claro. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, lo que comenta Bruno es muy cierto, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, no es lo mismo contratar un operador de una máquina que te da la ley 30 días, porque pues en 30 días te das cuenta si la sabe operar o no, ¿verdad? O sea, no es como que te mintió 4 semanas y nunca supiste que no la puede operar, ¿no? Digamos un barista, una máquina de lo que quieras, ¿no? Es muy rápido, te das cuenta en 2-3 días, ¿no? Pero un profesionista, digamos un gerente, un supervisor, es diferente. Pero ahí la ley también te da más tiempo.
Entonces, nada más es ser muy claro en qué tipo de contrato aplica en cada posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gerente o alguien, un coordinador, un supervisor, obviamente, pues es una función que no te vas a dar cuenta en 30 días. Probablemente te tome a lo mejor hasta 6 meses, ¿no? Pero en 3 meses puedes hacerlo, ¿no? Creo que 3 meses es un plazo bastante justo en donde tú puedes estipular en un contrato específico por 3 meses para ver la capacidad de la persona, digamos, capacidad administrativa o como le quieras poner, ¿no? Según la posición, ¿no? Y con eso tú te proteges, ¿no? Ya, obviamente, digo, no te exime que la persona a lo mejor te miente o trabaja como reloj suizo los primeros 3 meses y después al día 92 ya de repente le vale, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando menos te da una mejor postura, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora, del lado del talento, ¿qué es lo que... O sea, ¿cómo se perfila un talento para encontrar una empresa? ¿Es algo similar del otro lado que... Vamos a decir, cuando un talento aplica para una empresa, pues muchas de las veces no conoce todo... toda la visión. Entonces, una vez estando adentro, pues no existe esa permanencia, porque a lo mejor el endomarketing creo que también ahí puede entrar un poquito, ¿no? Pero pues es algo, el endomarketing pues es más interno. Pero un talento que apenas está indagando, es decir, yo como talento, ¿cómo puedo encontrar si es la empresa donde quiero trabajar? Porque, eso existe en el clásico de que, pues Google, ¿no? Que todo el mundo conoce su filosofía o Apple o lo que sea. Pero pues en un plano ya más terrenal, ¿cómo el talento se puede preparar para saber si es el lugar donde debe pertenecer, ¿no? Fíjate, y aquí voy a platicar. Estábamos en un diplomado, ¿no? Estaba impartiendo el año pasado el diplomado en CETIS sobre innovación en reclutamiento y gestión de talento, ¿no? Y en un módulo sobre el estatus de la empresa hay una página que se llama Glassdoor. O sea, y ahí es donde puedes buscar a la empresa, o creas tu usuario y buscas la empresa, ¿no? ¿Pero qué es una página web? Es una página web. Es una página web okay. donde los usuarios, regularmente son de posición media hacia arriba, dejan los comentarios si es buena empresa, si no está bien, todas las prestaciones, si es cierto lo que dicen o no. Y en un ejercicio que hicimos, los alumnos buscaron las empresas donde estaban trabajando. No voy a decir por aviso de privacidad, ¿verdad? Pero, y lo que para las empresas, ¿verdad? Pero ¿eso lo da de alta la misma empresa o los colaboradores? Los dos. Pueden hacerlo tanto, un ejemplo, tú consciente puedes darla de alta en Glassdoor y tus colaboradores puedes dejar un comentario. Activos o inactivos de tu empresa. Si nomás pisaron un día y ese día fue el peor de su vida, te va a dejar el peor comentario con 0 estrellas. Y eso se queda ahí y no lo puedes borrar. Okay. Como puede ser que una persona se quedó 10 años y te agradeció excelente, ¿no? Pero esa plataforma la puedes buscar y un ejemplo, ¿no? O sea, justamente lo hicimos y uno de ellos donde está trabajando, que se estaba de encargado de RH, se quedó como, caray, ¿por qué 2 estrellas, no? Yo, pues, revisa. Y vimos el último comentario fue hace 2 meses, ¿no? De ese momento. O sea, sí. Pon atención, ¿no? Porque imagínate, sí nos preocupamos por la empresa que se vea bonita, por los lugares, y las personas. Claro. O sea, y creo que nos ha tocado en el mercado, ¿no? Que las empresas, incluso hay empresas, que pagan el mínimo, dan increíbles beneficios y no tienen rotación. Y es como y otras empresas peleándose por pagar más hasta llegar a la quiebra. Y la gente se les va. Pero no es por pagar, sino es que la persona se siente contenta. Y una de las frases que me ha encantado mucho es, no es retener al candidato ahora, sino ahora es que él, siendo libre, decide quedarse. Okay. Y eso es lo que hace que la persona se siente perteneciente a ti. El endomarketing, la parte de la cultura, que comparta los valores y la visión, es increíblemente fuerte y que se impregna en las personas. Sí. Muy buen consejo. Fíjate que, recapitulando un poquito, esta es una herramienta, pues como ya la platicó Bruno, pues muy, muy real, ¿no? Muy práctica, ¿no? Una recomendación que yo le daría a alguien que se quiere contratar por primera vez o anda buscando chamba porque no está a gusto, es primero que ponga en una hojita, pues ahora sí que en un mensaje, lo que sea, cuáles son sus puntos de lo que busca, ¿no? O sea, cuál sería mi trabajo idóneo, ¿no?
O sea, ¿en dónde me sentiría bien a gusto, no? Primero, porque a veces las personas creen que saben qué es lo que quieren, pero ni siquiera lo tienen claro, ¿no? Claro. Entonces, es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Sabes qué? Te invito de viaje. Vámonos de vacaciones. Yo voy a pagar todo, no te preocupes. Tú nada más estate atento porque nos vamos a ir de viaje. Lo primero que vas a preguntar es, pues, ¿cuándo y a dónde, no? Va a ser lo primero que vas a decir y pues qué buena onda que tú pagues todo, ¿no? Pero ¿cuándo, no? Para prepararme, ¿no? Y luego, ¿a dónde? Para saber si llevo o de frío o de playa o de calor o qué, ¿no? Claro. Te digo, no te preocupes. Vámonos de viaje, yo voy a pagar. Pero no te digo ni cuándo. Y un día te hablo a las 3 de la mañana y te digo, ¿qué onda, Juan Carlos? Ya, tienes tu maleta porque en 10 minutos paso por ti. Entonces, ese es el tipo de incertidumbre que muchas veces, como un ejemplo muy bobo, te estoy diciendo que a veces las personas ni siquiera tienen claro qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, para poder ser uno exitoso en algo, primero tienes que saber qué quieres, qué te gusta, qué te nace, qué te vibra, whatever, ¿no? Entonces, ahí es donde lo primero que tenemos que hacer como candidatos es primero definir qué quiero. O sea, ¿cuál sería mi trabajo idóneo? Oye, pues quiero trabajar desde casa, quiero trabajar en una recepción, quiero trabajar en un escritorio, quiero trabajar solo. Pero muchas veces también pasa de que, pues, regresando al ejemplo, ¿no? Quiero ser el gerente de Google. Oye, pues sí, pero no tienes experiencia, no tienes, ¿no? O sea, debe haber una... Claro, obviamente un balance, o sea, debe de ser algo... entre lo que sé y lo lógico, que quiero, ¿no? Pero, o sea, eso no está prohibido. O sea, hay operadores de línea que han llegado a gerentes de planta, ¿eh? Okay. Casos reales. Yo conozco uno que créeme que es un éxito porque sabes lo que trae en la mente, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes cuál es la primera parte que definen estas personas? Saben a dónde quieren llegar. Eso que te dije que lo pongas por escrito, ellos lo traen en su mente todos los días y lo repasan ahí. Entonces, si tú sabes a dónde vas, no te vas a desviar. Claro. Porque tienes muy claro a dónde, ¿no? Ese es el primer consejo. Trabajas para... Exacto. Te enfocas hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, primero, ponlo por escrito. Y 2, empieza a buscar una empresa que sea acorde a eso, ¿no? Oye, me gusta la parte de diseño, quiero estar rodeado de monitores y no quiero que me hable nadie en todo el día. Pues no voy a estar en el front desk, ¿verdad? No voy a estar en recepción. Obviamente es el lugar equivocado, ¿verdad? Si te gusta un trabajo así, entonces busca empresas que tengan ese tipo de áreas, ¿no? ¿Y cómo? Ya después el tercer paso sería probablemente hacer esta búsqueda, ¿no? Ok, pues ya tengo 2, 3 empresas, ¿no? Y ya identifiqué, ahí tienen lo que yo quiero o el puesto que quiero. Pues ahora voy a buscar si es el sueldo que quiero, el horario que necesito, la chamba que he soñado, o sea, el título. Y ya después, pues busco los comentarios, ¿no? Porque si tengo 2, 3 empresas, pues veo cuál pues puede ser desde un Facebook, que es el chismógrafo de las señoras y los señores ahí para anotar todas las quejas. Entonces, llégate ahí, o si no, busca una herramienta profesional, ¿no? O busca en LinkedIn, etcétera. Y ya te dan información un poquito más concreta, ¿no? Pero ya cuando vas sobre un objetivo, ¿no? O sea, porque usualmente uno cuando es recién egresado, pues sales y quieres comerte el mundo, ¿no? Y pues a veces lo que te ofrezcan es lo que es, ¿no? Pero tú también puedes elegir, ¿no? O sea, puedes elegir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor quiero probar, veo de qué se trata esta primera chamba, pero a lo mejor digo, no, ¿sabes qué? Yo prefiero algo específico, ¿no? O ya sé muy claramente a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, como bien dijiste, o sea, no vas a ser contratado del CEO de Google el primer día, pero tienes que ir construyendo ese camino para llegar a ese objetivo, ¿no? Ok, no, pues muy bien. Y perdón, no, sumando a lo que dice Carlos, ¿no? Uno de los aspectos que también le puedo recomendar a estas personas es que cuando tengan sus entrevistas, así como el reclutador está obligado a decirle si es bueno o no para la vacante, también que el candidato pueda pedir una retro, que pueda mejorar de su CV. Porque muchas veces escribimos, ¿no? Lo que pensamos, pero realmente olvidamos muchos aspectos de lo que sí vale, ¿no? Entonces, algo que yo en las entrevistas sí hago es de que termino la entrevista y yo le doy la retro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo en tu CV que tienes faltas ortográficas, ¿no? Pues, ten cuidado, ¿no? Porque si estás buscando... Habla de ti, ¿no? Ajá, claro. Luego, oye, pues la fotografía te la tomas de aquí arriba, pues, ¿qué onda? En ¿no? el antro. Sí, no. O sea, es como son aspectos que hago con los candidatos. Porque yo vuelvo al punto, ¿no? A mí no me gusta hacer un juicio ante las personas hasta yo entrevistarlas o conocerlas, ¿no? Claro. Y con base en esto hago las recomendaciones. Y muchas veces en las entrevistas salen muchos detalles que ni siquiera están por escrito de las personas, de sus cualidades que tienen, ¿no? O las habilidades técnicas. Y es como, oye, me dijiste que administrabas 10 personas o tenías 10 personas. Aquí no dice que fueras... es que... Y es, pues colócalo.
administración, desarrollo de equipos o algo semejante. ¿Por qué cuestión? Porque también eso es lo que cuesta en un CV, ¿no? Claro. Y lo que sí siempre les digo, ni pongan ni la dirección de su casa, porque todos esos datos se los estás dando al reclutador. Y en una historia de terror, una alumna así me contó, me dice, no, es que un reclutador me mandó flores a mi casa. Okay. Yo pues, ¿en tu CV venía tu ubicación? Sí. No. Y entonces justamente son como datos también que yo le recomiendo a los candidatos. O sea, lo que tú coloques en el CV es la parte que ellos van a buscar para contactarte, ¿no? Y es como tu teléfono, pues obviamente, ¿verdad? El correo, pues sí, si puedes crear uno profesional estaría increíble, ¿no? Porque Rosita Fresita 95, pues como que no va, ¿verdad? Sí. Y la foto, digo, me ha tocado ver de fotos a fotos completas, fotos de playa, y yo no, recomendación, en el caso de las mujeres siempre es como de los hombros para arriba. ¿Por qué cuestión? Porque es una foto profesional. Yeah. Y la parte de redes sociales, si las ponemos o no las ponemos, es un medio de contacto. Si las colocas, no se te ha agarrado que el reclutador o la reclutadora te contacte por Instagram o TikTok, ¿no? O Facebook o LinkedIn, ¿no? Pero si lo colocas, ¿no? Pero si no lo colocas, si te contacta, tú puedes incluso hacer una queja. Okay. ¿Por qué cuestión? Porque pues es una invasión a tu privacidad. Claro. Entonces son aspectos, pero entre otros, que el candidato puede también pedir una retro de la entrevista o incluso mismo poder preguntar por qué está abierta la vacante. Muchas veces no por crecimiento de que se fue la persona y no aguantó la chamba del crecimiento que tenía. Sí. Pero son justamente esas preguntas que sí hacen que un candidato también tome valor en la entrevista. Y como dice Carlos, que te vea a la cara, que pueda expresarse correctamente, que no titubee. Y son los aspectos que nosotros como reclutadores evaluamos y valoramos tanto de las personas. Okay. ¿Qué digo? También depende del puesto, ¿no? Al que vaya. Porque no es lo mismo a lo mejor un puesto gerencial, a un jardinero. Pues, ¿qué importa si te baja la mirada del jardinero? Pues no lo quieres... o sea, no necesitas que tenga ciertas aptitudes, digamos, de liderazgo, ¿no? Pero suma, ¿no? Porque de ahí empiezas un plan de carrera, ¿no? O sea, de ahí puede ser, tienes un jardín pequeño, pero después te cambias a otra oficina donde es un jardín más grande y él ya tiene tiempo y necesitas 2 jardineros, pues quien coordine. Okay. O sea, no te digo que no es esencial, pero sí importa mucho si es que le vas a dar a tu equipo un plan de carrera interno. Ya, para el crecimiento al final Así del día, es. ¿no? Ok. Pues yo creo que muy completa toda la información. Quiero pues dar un desenlace para ir poniéndolo fin a este episodio. Antes de acabar me gustaría que me platicaran o que me dieran, mejor dicho, consejos para quien nos esté viendo sobre, según su experiencia, ¿qué consejos le dejarían a esa persona que quiere iniciar un negocio con base en el reclutamiento y todo lo que conlleva que platicamos el día de hoy? ¿Qué tips le darían? ¿Qué consejo final desde un punto de vista de negocio, ¿no? Repito, claro, con base a su experiencia de lo que ha vivido cada quien dentro, ¿no? Claro que sí. Digo, yo creo que los consejos, muchos de ellos van a sonar un poco triviales, al menos desde mi punto de vista, pero creo que son la parte angular, ¿no? Es donde iniciamos con un buen fundamento, con una buena base. El primero sería, pon por escrito qué es lo que quieres, ¿no? A lo que me refería, en un candidato cuando quiere soñar con su puesto idóneo, es lo mismo aquí. Aquí es el emprendedor que quiere iniciar un proyecto de reclutamiento o cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro proyecto de emprendimiento. Lo primero que tiene que hacer es tener un plan de negocios que, si no lo haces tan estructurado la parte financiera, cuando menos tener, pues, a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, me imagino tener esta empresa de reclutamiento que sea la número 1 en Baja California, o en Rosarito, o en Tijuana, o en México. De ahí parte, ¿no? Y obviamente ya depende de la filosofía de cada quien. No, pues es que quiero apuntarle a las estrellas para que le llegue yo a las nubes. O sea, depende de cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es que esté por escrito, ¿no? Porque eso se vuelve tu guía, ¿no? En un momento determinado es como tu mapa, ¿no?
Número 2, yo pensaría que cuando incluyas personas que van a sumarse contigo como socios o como colaboradores, es súper importante que no siempre te dejes llevar por las amistades, ¿no? Obviamente ciertos amigos comparten obviamente ciertos puntos de vista de la vida o valores y demás contigo, ¿no? Pero no necesariamente ellos son las personas idóneas para ser tus socios, ¿no? Recuerda que un socio te debe de complementar las actividades o las cosas que tú no haces o no conoces. Por ejemplo, si yo soy muy administrativo o muy ingenieril, pues a lo mejor voy a buscar una persona que sea más charming para ventas, ¿no? Entonces tienes que buscar ese complemento que, ahora sí, colabore con el proyecto completo. Y otro tercer consejo que yo le daría es que todo aquello que vaya creando, ideando desde, por ejemplo, ¿cómo se va a llamar, no? O sea, ¿cómo le voy a poner a mi negocio, no? ¿Cuál va a ser la visión, misión, todos esos puntos, objetivos, alcance, qué zona voy a tener, qué tipo de cliente quiero? Que todo lo ponga por escrito, ¿no? Aunque no sea estructurado en un plan de negocios como tal, pero que sí cuando menos tenga una guía que le va a ir ayudando en lo largo del tiempo, ¿no? Eso lo más probable es que va a cambiar en el tiempo. O sea, a lo mejor al cabo de 2 o 3 años se va a voltear y lo va a ver, uy, qué obsoleto se quedó esto, ¿no? A lo mejor empecé en reclutamiento y ahora ya estoy vendiendo, no sé, burritos en la línea y me va súper bien, ¿no? O sea, pero bueno, inicié en una cosa y eso me dio oportunidad para otra, ¿no? Entonces, no importa, al final de cuentas, el que tú tengas claro qué es lo que quieres lograr, cómo lo quieres lograr y demás, eso te va a dar una guía, un norte de qué procesos o qué cosas seguir, ¿no? Y ya por último, lo que yo le recomendaría a esta persona es que aquel negocio que quiere emprender, lo que sea reclutamiento o cualquier otra cosa, crea firmemente en su negocio, o sea, que sea algo que le apasione. Porque va a enfrentar problemas desde personal, la competencia, no sé, los malandros, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces tienes que tener esa pasión muy, muy firme y muy dentro de ti para que cualquier tempestad que tengas no te tumbe, ¿no? Y puedas ser exitoso, ¿no? Problemas de dinero, problemas con los impuestos, problemas con la competencia, problemas con tus empleados, siempre va a haber. Sí. O sea, no hay manera que te eximas de eso, pero si tú mantienes esa firmeza dentro de ti, lo que venga lo vas a poder ir superando, ¿no? De hecho, ese es precisamente el reto de ser empresario, ¿no? Ir superando esos obstáculos y pues creciendo en el tiempo, ¿no? Que nunca van a dejar de suceder. Nunca. ¿No? Buenísimo, muchas gracias. De ahí, sumando lo que... Y creo que es sumando, complementando y casi lo mismo, ¿no? Comenta Carlos, ¿no? Sobre todo dejarlo por escrito, cómo te vas a llamar, el eslogan, la marca y todo eso. Sí, es importante. Pero una vez que lo tengas, trata, antes de empezar, ver si está disponible en el INPI. ¿Por qué cuestión? Porque imagínate, ¿no? Creas la marca Treve, ¿no? Y me encantó todo, ¿no? Y la buscas en INPI. No, empiezas a hacer reproducción, ¿no? Camisas, pintas, mandas a hacer todo, ¿no? Y al rato te llega la demanda por el medio del abogado de derechos de autor, ¿no? Oye, pues no puedes estar utilizando porque ya está registrado. Y todo lo que invertiste, truena. Entonces busca, si ves 100 o Treve, pues búscala, a ver, ¿está 100 registrado? No, pues sí está registrado. Ah, ok. Pues no, hay que buscar otro y otro. Y si no, pues busquen a alguien, ¿no? Una de las pláticas, o creo una de las primeras pláticas que escuché de Carlos, ¿no? Dice, júntense con los viejos. O con los grandes, o con los que ya tienen experiencia. Créanme que les va a encantar hablar. Y a veces ni les van a cobrar, ¿no? Pero eso es justamente, ¿no? O sea, buscas una marca, vas a crear una marca, busca primero si está disponible. Porque si te enamoras, dice Anaís, ¿no? O sea, no te enamores de tu marca hasta que no la registres. Okay. Y es justamente como, órale, ¿no? De ahí sumo al Andare Pimentel, a lo que también dice Carlos, ¿no? O sea, la marca debe ser extraordinaria. Hay tanta publicidad hoy en día que ahora nos toca ser extraordinarios, no solamente como personas, sino también como marcas. ¿Qué diferencia tiene buscar a Treve a buscar a B, ¿no? ¿O qué diferencia tengo buscar a 100 a buscar a Brava, ¿no? O sea, esos son los aspectos. Okay, ya todo el mundo se dedica a todo. Sí, pero ¿qué te especializas? ¿Qué es lo que eres bueno, no? Y en una sociedad que tuvimos, Alberto y otras 2 personas, uno de los socios, no, es que yo quiero ser bueno en todo. Y yo, no, compa, de abarrotes ahí está, le digo.
Nosotros no podemos decirle al cliente que somos buenos en todo, no. Tenemos unidades de negocio y somos especialistas en cada uno, ¿no? Y es lo que Alberto y yo hicimos. Negocios, pues Alberto es especialista en negocio y yo soy especialista en talento. Pero no somos especialistas en todo. Claro. Nos dedicamos y nos especializamos, ¿no? Entonces, como dice bien Carlos, si tú vas a iniciar en el reclutamiento de café, dedícate al reclutamiento, no te dediques al reclutamiento, a menos que tengas un socio y como bien complementa, increíble. Pero si eres solo, pues te busca gente especializada y como decía al inicio, ¿no? La unidad de manufactura, pues Carlos no es ingeniero, ¿no? Pero es administrador y sabe reclutar, pues reclutó un ingeniero para manejar esa división. Claro. Carlos no es experto en ingeniería, sin embargo conoce o tiene nociones en la parte de manufactura. Entonces es buscar. Sí. Y algo que siempre digo y tan rimbombante y gracioso, yo es más sencillo que me vuelva a divorciar a perder a Alberto, que es mi socio. Okay. ¿Por qué cuestión? Porque justamente como dice Carlos, ¿no? Es complementar a la persona. Y es como un matrimonio, deben complementarse, ¿no? Y hay peleas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos peleado con nuestros socios? Y Carlos no, pues hace ratito o ahorita que he estado aquí que no he contestado el teléfono, ¿no? O sea, y justamente es eso. Si vas a tener un socio que sea complementario, porque es igual, si en caso es igual a ti, pues vas a tener los mismos problemas y te vas a estancar. Claro. Entonces, una de esas, ¿no? Y de ahí podemos seguir sumando, ¿no? Muchos aspectos, pero sobre todo lo importante es la marca, que esté registrada, los eslogans que estén registrados. De ahí, pues tener si en caso vas con un socio, pues que te complemente. Y justamente como dice Carlos, uno operativo, otro administrativo. O si uno es administrativo, otro que sea vendedor, ¿no? Porque imagínate, los dos no hablan, pues ¿cómo venden? Sí. Van a tener que buscar un vendedor y gastar. O invertir. Y digo, gastar o invertir, porque a veces contratas a un vendedor y no venden nada. Ni el aire, ni a sí mismo, ¿no? Pero inviertes en uno y pues te levanta. Y entonces son justo los detalles que yo pudiera decirles, ¿no? O sea, y justo como dice Carlos, todo por escrito. ¿Por qué cuestión? Aún en una servilleta déjalo, para que no te digan, no, es que no me dijiste, ¿cómo no? Mira, aquí está la servilleta de hace 10 años que Pero obviamente, digo, espero que no lo tengan así de 10 años en una servilleta, sino un papel formal. De todo el plan de negocio o todo lo que es la parte de contrato. Sobre todo contrato, la parte legal que te puede proteger. Y como dice Carlos, ¿no? No te exime, pero te protege hasta cierto punto. No, pues muy bien. Ya nos dejaron ahí pues muchas cosas que pensar, que replantear y que ejecutar, ¿no? Pues muchachos, muchas gracias por darnos su tiempo el día de hoy. Con esto pues cerramos el episodio. Y a todas las personas que estuvieron viendo, pues este fue el episodio número 7 con empresas de reclutamiento, Bruno Díaz y Carlos Higuera. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Bruno. Un gusto. No, un placer. Gracias.